pues. Comenzamos entonces con la clase del día de hoy. Les recuerdo que estamos viendo los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Hasta el momento hemos visto tres formas de encontrar las soluciones al sistema de ecuaciones lineales. La primera fue a través del gráfico. ¿Recuerdan? Ustedes grafican ambas ecuaciones por separado, pero dentro del mismo gráfico. Ya, para eso recuerden cómo se hace. Se le asignan valores. Se despeja primero la variable i, que quede Profe, i tal cosa, ¿sí? ¿puede Antonio. bajar un poco la pizarra, por favor? No se ve Sí. completa. Muchas Ahí, gracias. ahí sí. Sí. Ahí me veo yo también. Ya, ok. Entonces, recuerden, en la gráfica, ustedes siempre despejan la incógnita i. Dejan i igual algo. Alguien me puso por ahí, menos 4i igual, por ejemplo aquí, menos 2 más 5. Y ahí le empezó a dar valores a x y calcular el valor de i. No, la i tiene que quedar solita, o sea, si queda menos 4i, dividen después por menos 4. La i siempre solita, eso significa despejar una incógnita. Se despeja la i aquí y luego le van en una tablita dando valores a x, calculan el de i. Otro valor a x y calculan el de i. En la gráfica ubican esos puntos y tiran la línea. Lo mismo con la otra ecuación, ¿cierto? También despejan la i, para el gráfico siempre es la i. Entonces, después le dan valor, otra tablita para el otro gráfico, le dan un valor a la x, calculan el de i. Otro valor a la x, calculan el de i. Luego ubican los puntos en el mismo gráfico, en el mismo sistema de coordenadas, y donde se intersectan esos gráficos, esa es la solución para ese valor de x y para ese valor de y. Y esa es la solución del sistema. Ahí están los valores de x e y. Luego, en la clase anterior, vimos dos métodos para resolver este sistema de ecuaciones. Uno era el método de igualación, en el cual se despejaba una de las incógnitas. Aquí ya puede ser cualquiera de las dos, no es necesario que sea la i, cualquiera de las dos, y en ambas ecuaciones. Si aquí despejamos la x, por ejemplo, pasamos el 4 para allá sumando y luego el 5 dividiendo. Acá lo mismo, pasamos el menos 2x como más 2x y después el 2 dividiendo, pero siempre la misma incógnita. Si aquí despejo la x, aquí despejo la x. Si aquí despejo la y, aquí despejo la y también. Y luego que despejo ambas, los resultados que me dieron en cada ecuación los pongo como una igualdad acá, ¿cierto? Las dos y una igualdad. Encuentro el valor de una incógnita porque me queda solamente una de las incógnitas aquí, la otra, la que no despejé. Y encuentro el valor de una incógnita y después en cualquiera de las cuatro ecuaciones que quedaron, mejor si en una de las dos que ya están despejadas la otra incógnita, reemplazo ese valor de y encuentro el valor de x. Reemplazo el valor de x y el que encontré fue x y encuentro el valor de y. ¿Ya? Ese fue el método de igualación. Posteriormente vimos el método de sustitución. En el método de sustitución despejo solo en una ecuación una de las incógnitas, cualquiera de las dos. Se despeja esa incógnita, por ejemplo aquí despejo la x, me queda menos 2 más 4y, después sería menos 2 partido por 5, menos, más 4i partido por 5, ¿cierto? Luego tomo esa igualdad y la reemplazo por la incógnita que está despejada en la otra ecuación. Y de esa forma encuentro nuevamente el valor de una de las incógnitas. Posteriormente, con esa ecuación que ya está despejada, o puede ser cualquiera de las otras dos también, reemplazo ese resultado que llegué, ese valor de la incógnita, la reemplazo en la ecuación y voy a encontrar el valor de la otra incógnita. ¿Ya? Pues bien, hoy día vamos a ver el método que se llama de reducción. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en igualar los coeficientes numéricos de una de las dos incógnitas en ambas ecuaciones.
Por ejemplo, si aquí dice 5x, que aquí abajo también diga 5x. O si acá dice 4y, que abajo también diga 4y. Ese es el primer paso. ¿Cómo hago esto? En una ecuación, recuerden que yo puedo multiplicar o dividir a ambos lados de la igualdad por un mismo valor y se mantiene la misma ecuación. ¿Cuál es el método entonces? Por ejemplo, en esta ecuación que tenemos anotada aquí, 5x menos 4y igual menos 2, y esta otra ecuación, menos 2x más 2y igual 5, puedo observar que aquí tengo 4y y aquí tengo 2y. Por lo tanto, ahí no miro lo demás, tienen que ser las incógnitas, no el lado de allá de la igualdad, las incógnitas. Esto me resulta más fácil, ¿por qué? Porque si yo esta ecuación la multiplico completa por 2, aquí me va a quedar 4y y allá también 4y. ¿Ya? Ese es el primer paso. Entonces, lo vamos a realizar. Anotamos la primera ecuación, 5x menos 4y igual menos 2. Y en la segunda ecuación multiplico cada elemento por 2 para que se mantenga la misma ecuación. Si no, no sirve, ya va a dar otro resultado. Entonces, 2 por menos 2x menos 4x más 2 por 2y, 4y igual 2 por 5, 10. Y ahora tengo otro sistema de ecuaciones, pero insisto, es el mismo sistema de ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación son equivalentes, solo que esta es el doble de esa, pero lo mismo, ¿ya? Es como si yo tengo algo que son iguales, lo duplico, ¿cierto? Lo aumento al doble, para que la balanza se mantenga, este otro también tiene que estar al doble. ¿Me fijas? Entonces, multiplico por 2 acá, multiplico por 2 allá. ¿Ya? Pero multiplicar por 2 a este lado significa que cada elemento debo multiplicarlo por 2. Es como decir 2 por y esto encerrarlo entre paréntesis. Por lo tanto, luego para resolver tengo que multiplicar 2 por cada elemento. ¿De acuerdo? Ahora, igualé los coeficientes numéricos. Los signos están distintos. No importa, no se preocupen por el signo. ¿Ya? No se preocupen por el signo. Entonces, primer paso, igualar las ecuaciones, una de las incógnitas en ambas ecuaciones, los coeficientes numéricos, sin importar el signo. ¿Ya? Sin importar el signo. Ese es el primer paso. Ahora, supongamos, resolvamos lo primero y después vemos con otro sistema donde no sea tan fácil de hacer. Entonces, una vez que igualo esto, yo estos sistemas, estas dos ecuaciones, las puedo sumar o las puedo restar. ¿Y cómo se suma o resta? Elemento por elemento. ¿Ya? Entonces, en este caso, si las incógnitas me quedaron con igual coeficiente numérico, pero con distintos signos, sumo ambas ecuaciones. ¿Por qué? Porque estas dos se van a eliminar. ¿Cómo se van a eliminar? Porque claro, una es negativa y la otra positiva. Sumarlos significa en realidad restarlos porque son de distintos signos. ¿Ya? Recuerden la regla de los signos para la suma. Si yo sumo estas dos ecuaciones, veamos. Entonces voy a sumar. 5x menos 4x, distintos signos. Por lo tanto, queda x nomás. Una x, 5 menos 4, 1. Una x, recuerden que el 1 no se escribe. Esta, menos 4 más 4, 0. Se elimina, la 0. Y esta otra, menos 2 más 10, 8. Y de esa forma, encuentro inmediatamente el valor de una incógnita. Inmediatamente. Y el resto ya lo conocen. Tengo que tomar una de las ecuaciones
y reemplazar la x por 8. Vamos a tomar la primera, ya que la x está positiva, para que me sea más fácil. O no, mejor vamos a tomar la segunda. ¿Por qué? Mejor que la y esté positiva. Porque como esto después va a pasar para el otro lado, que quede positiva la y. Entonces vamos a tomar en menos 2x más 2y. Insisto que eso depende de cada uno. Cada uno elige la que quiera. Igual debemos llegar al mismo resultado. Entonces, menos 2x más 2y igual 5. Luego reemplazo la x por 8. Entonces, menos 2 por 8 más 2y igual 5. Menos 2 por 8 es menos 16. Más 2y igual 5. Luego pasamos el menos 16 para allá, ¿cierto? Al otro lado. Nos queda 2y igual a 5 más 16. O sea, esta parte es lo mismo de siempre, lo mismo de los otros dos sistemas anteriores. Entonces tenemos 2y igual 5 más 16, 21, y es igual a 21 medio. Recuerde que después el 2 pasa para allá dividiendo. Bueno, y alguien podría decir también, bueno, estos son 10 enteros y un medio. También es cierto. También es cierto. Aquí no me va a importar tanto por ahora si lo dejan así, si simplifican o si sacan números mixtos. Pero lo importante aquí es que llegamos a los dos resultados. Y de hecho rápidamente, porque aquí yo al restar estas dos ecuaciones, elimino una incógnita y inmediatamente me quedó la otra. A lo más, esa incógnita, si aquí no hubiese sido menos 4 o este no hubiese sido 5, a lo más me hubiese quedado con un coeficiente, por ejemplo, 2x. Después el 2 lo paso dividiendo al otro lado y de todas formas encuentro rápidamente el valor de una de las incógnitas. ¿Ya? Y nuevamente en una de las dos ecuaciones se reemplaza, incluso en una de las tres. Recuerden que aquí apareció como una nueva, que es la misma, pero obviamente esa es más grande porque multiplique por 2, tiene números más grandes, puede costarme más resolverlo acá. Pero toman cualquiera de las ecuaciones, reemplazan el valor que encontramos para x y luego encontramos el valor de y simplemente despejando la incógnita. ¿Se entendió el método? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido de este método? Este método se llama, insisto, de reducción. Se llama de reducción porque yo acá reduzco el sistema de ecuaciones a uno solo, pero con una sola incógnita. Consiste entonces en eliminar una de las dos incógnitas, igualando los coeficientes numéricos y sumando o restando ambas ecuaciones. ¿Ya? ¿Cuándo tengo que restar? Cuando los coeficientes numéricos quedaron con el mismo signo, porque si yo sumo, no se van a eliminar. En ese caso, resto ambas ecuaciones. Y en tal caso puedo restar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Lo único que estos dos van a quedar con signos cambiados, pero recuerden que si después multiplicamos por menos 1, van a cambiar nuevamente los signos. Entonces, ustedes eligen si restan hacia abajo o restan hacia arriba. ¿Qué es lo que conviene? Fijarse en la otra incógnita. En la otra incógnita para que al restarlas o sumarlas me quede positiva y así evito trabajar con la incógnita negativa, que eso es lo que generalmente da un poquito de problema. Ahora, ¿qué ocurre? Se fijan que aquí me fue fácil, porque bastó con multiplicar esta por 2 e igualé inmediatamente la y. ¿Qué pasa si esto hubiesen sido otros valores? ¿Cómo igualo ambas ecuaciones? ¿Cuál sería el método en ese caso? Ahí consiste en multiplicar ambas ecuaciones por algún coeficiente. Me explico. Si este es 5x, la de abajo la multiplico por 5. Si este es menos 2x, la de arriba lo multiplico por 2, claro, la de arriba por 2 o menos 2, es decir, la de arriba quedaría con 10x y la de abajo con menos 10x, porque sería esta 5 por 2 y esta sería menos 2 por 5. Y de esa forma igualé los coeficientes numéricos, en este caso de la x. ¿Ya?
¿Se entiende? Vamos a anotar un sistema de ecuaciones para que lo resuelvan ustedes, a ver si lograron entender el método. ¿Ya? No olviden cuáles son los pasos. Ya, veamos, por ejemplo, a ver, aquí creo que tenía anotado un método. Ahí. Tres x más 2y igual 1. 2x más 3y igual menos 1. Ya. Resuelvan ustedes este sistema ahora. Ahí les doy unos minutitos para que lo resuelvan. Recuerden cuáles eran los pasos para resolverlo. Inténtenlo ahí en su cuaderno para ver si realmente entendieron. Y los que no entendieron, lo vamos a desarrollar para que puedan entender. Profe, Antonia, dígame. cuando ya saqué el X para hacer
Para hacer la normal elijo una de arriba, por ejemplo el 3x más 2y es igual Cualquiera, a 1. la que usted quiera, claro. Ya, Puede elegir eh, esta, puede elegir esa, la que quiera. ya, pero la tengo que hacer normal. Normal, claro, claro. Usted escribe la ecuación, como lo hizo ya, la puede escribir Ya, de nuevo, y luego reemplaza la incógnita que encontró y así despeja para encontrar la otra incógnita. ya, entonces coloco todo normal y en el es igual, en vez del 1 coloco el resultado que me dio a mí. ¿O nada que ver? Correcto. En ¿Sí? vez, no, en vez de la incógnita. ¿Qué incógnita encontraste tú? ¿La X o la Y? La X. La X. Entonces, si tú tomas la primera, dices 3x más 2 igual 1, entonces después 3, en vez de la X, escribes el resultado que encontraste. 3 Ah, ok. por el resultado de la X. Ah, ¿Ya? ya. Y así te va a quedar con una I nomás y después despejas la I. Ah, ya, 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 gracias. ¿Ya? Ya, Antonia. Michelle, ya terminó. Qué bien. No note ahí la respuesta todavía para ver si los que no han terminado llegan a los mismos resultados. Vamos a dar un minuto más y los vamos a resolver aquí. Entonces los que no... Antonio Ponce, listo. Muy bien, Antonio. Los que no han podido desarrollarlo, resolverlo, no supieron cómo hacerlo, lo vamos a resolver para que traten de entender bien cómo se resuelve. Ya, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? ¿Cuál era el primer paso? Igualar los coeficientes numéricos de una de las dos incógnitas. Si logro igualar en el mismo paso las dos incógnitas y se eliminan las dos, obviamente no sirve. No se puede. ¿Ya? Entonces, vamos a elegir eliminar, en este caso vamos a eliminar la X. Ya vamos a eliminar la X, significa que vamos a encontrar el valor de Y. Insisto que depende de cada uno lo que elija. ¿Cómo entonces eliminamos la X? Para eso tengo que igualar los coeficientes numéricos. Como este es 3 y este es 2, es imposible que yo multiplique el 3 por algún número para que me dé 2, por un número entero, o el 2 por un número entero para que me dé 3. Es imposible. Entonces, tomo los valores cruzados. El de arriba lo multiplico por 2 y la de abajo la multiplico por 3. Los números cambiados, ¿ya? Vamos a marcar aquí otro color para que se note. Este es 3, entonces la de abajo la multiplico por 3. Y este es 2, así que la de arriba la multiplico por 2. ¿Ya? ¿Se entiende? Y multiplico entonces, pero recuerden, cada elemento de la ecuación. 2 por 3x, 6x. 2 por más 2y, más 4y. Igual, 2 por 1, 2. Lista la primera ecuación. Segunda ecuación, 3 por 2x, 6x. ¿Se fijan? Ahí quedaron igualados los coeficientes numéricos de la x. Más 3 por 3y, 9y. Igual 3 por menos 1, menos 3. Me quedó entonces otro sistema de ecuaciones que aparentemente, como tiene otros números, son distintos, pero el sistema de ecuaciones es el mismo, son equivalentes, ¿ya? Luego,
¿Cuál es el siguiente paso? Sumar o restar. ¿Qué es lo que conviene en este caso? Restar, porque son del mismo signo. Cuando son del mismo signo, conviene restar. Entonces, lo vamos a anotar entre paréntesis. Restar porque así digo 6x menos 6x, 0. Se elimina la x. Y ahora, ¿cómo conviene restar? Ahí miro la otra incógnita. 9i, 4i, conviene restar hacia arriba, porque el 9 es mayor y son positivos. Y así 9 menos 4 me queda 5i, me queda positivo. Así que aquí 6 menos 6 igual es 0. Si resto hacia arriba o hacia abajo igual va a ser 0. Se elimina. Luego, 9i menos 4i, 5i. Recuerden que estoy restando. No cometan el error de restar aquí y sumar allá. Todo se resta. 9i menos 4i, 5i. Menos 3, lo vamos a anotar. Menos 3, menos 2. O sea, 5i es igual a menos 5. ¿Qué es lo que encuentro entonces? Que i es igual a menos 1. 5 pasa dividiendo, ¿cierto? Y menos 5 dividido en 5, menos 1. Encuentro el valor de i, que en este caso es menos 1. ¿Qué hago ahora? Ahí tengo listo el segundo paso, que es sumar o restar ambas ecuaciones para encontrar el valor de una de las incógnitas. Tercer paso, tomo una de las dos incógnitas, cualquiera de ellas, y reemplazo el valor encontrado en la incógnita. Vamos a tomar la primera, ¿sí? Da lo mismo cuál tome. A veces uno, si se fija en los números, ve cuál le conviene más dependiendo de dónde voy a reemplazar. Por ahora vamos a anotar cualquiera. 3x más 2y igual 1. Entonces, reemplazo la i por menos 1. O sea, 3x más 2 por menos 1. 2 por menos 1, estoy reemplazando la i por menos 1, igual 1. Entonces tenemos 3x, 2 por menos 1, menos 2. Ojo con eso. Menos 2, no olviden la regla de los signos. Igual 1. Entonces ahora encuentro el valor de x. Tengo que pasar el menos 2 para allá. Nos queda entonces 3x es igual a 1 más 2. 3x entonces es igual a 3. Finalmente el 3 pasa dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 1. Si alguien igualó la y, ¿cierto? Los coeficientes numéricos de la y, y restó, en este caso, recuerden que se restaba. Si yo resto, hubiese encontrado aquí el valor de x. Primero habría llegado aquí x igual a 1. Y luego acá habrían tenido que reemplazar el 1 aquí. Y ahí encuentran el valor de y. Igual tendrían que haber llegado a que y es igual a menos 1. Da lo mismo, insisto. Da lo mismo cuál elijan primero. Da lo mismo incluso el método que utilicen para resolver. Siempre van a llegar a que x es igual a 1, y es igual a menos 1 para este sistema de ecuaciones. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Recuerden que el IRMI les voy a dejar algunos ejemplos bonitos porque para aquellos que tienen que hacer todas las tareas que deben. ¿Ya? En el cual tienen que resolver mediante el método de reducción. Pues bien, vamos a ver entonces el último método que nos queda. Vamos a mantener ese mismo sistema de ecuaciones para que no perdamos más tiempo, nos queda poquito tiempo, así es que alcancemos a aprender este último método. Ya. Este último método se llama método de Kramer. Este Kramer es con C, ¿ya?
método de Kramer, que fue el apellido del señor que inventó el método. ¿En qué consiste este método? Este método es distinto a los otros 3 que ya vimos. A los otros 4, en realidad, recuerden que el primer método era a través del gráfico, que a veces es el menos indicado porque la intersección, más que nada, no siempre cae en números enteros, entonces visualmente es difícil darse cuenta cuáles son las soluciones. Pero en lo otro, donde teníamos que despejar una de las incógnitas, aquí no hay que despejar ninguna incógnita. ¿En qué consiste este método de Kramer? Existe este símbolo, que es un triangulito, que se llama determinante. ¿Ya? Entonces este método se llama método de Kramer, o algunos también le llaman método de la determinante. ¿Qué es la determinante? La ecuación es esta. Recuerden que también se pueden escribir como letras, como AX más BI igual C, y DX más EY igual F. Pero ¿en qué consiste en general? Algunos lo explican de esa forma, me refiero. Consiste en tomar los coeficientes numéricos de los sistemas de ecuaciones. Es decir, aquí considero el 3, aquí considero el 2, si aquí fuese menos tendría que ser menos 2, ojo con eso, aquí considero el 1. Acá el 2, el 3 y aquí el menos 1. Entonces, tenemos 3 determinantes que se utilizan. Una que se llama la determinante principal. Se lo vamos a anotar aquí. Determinante principal. La determinante principal, lo que tengo que hacer es, y ahí le voy a explicar cómo se resuelve, esto es como las barritas que se utilizan en valor absoluto, ¿ya? Y yo escribo los 4 números aquí que acompañan a las incógnitas. Es decir, aquí la X está acompañada de un 3 y la Y de un 2. Aquí la X está acompañada de un 2 y la Y está acompañada de un 3. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, cierto? Tomo de aquí el 3, de aquí tomo el 2, de aquí tomo el 2 y acá tomo el 3. Entonces esto se llama la determinante principal. ¿Cómo se resuelve la determinante principal? Se multiplica cruzado, siempre la diagonal principal, esta es la diagonal principal y esa es la secundaria. La diagonal principal se multiplica primero. Yo no sabía, profe. La tacha, muy bien la tacha. Entonces aquí esto es, en el fondo, multiplicar cruzado. 3 por 3 y se restan. Siempre resta. Menos 2 por 2. Entonces se multiplica cruzado y se restan. Siempre la determinante principal menos la determinante secundaria. Y eso nos da 9 menos 4. ¿Sí? 3 por 3, 9, menos 2 por 2, 4. Y eso entonces nos da igual a 5. Luego entonces, la determinante principal es igual a 5. ¿Qué hacemos ahora? Luego tenemos que tomar ahora las determinantes de las incógnitas. Vamos a borrar aquí porque mi pizarra, recuerden que no es tan grande. La determinante ahora de X. Tomamos entonces también la determinante, solo que ahora, en vez de los valores de X, en vez de usar los valores de X, utilizo los 2 valores de las soluciones, los coeficientes numéricos, los que están solitos, ¿cierto?
Entonces, en vez del valor de x escribo el 1. En vez del valor de x aquí abajo, el menos 1. Y donde va la y, los valores de la y. El 2 y el 3. Entonces, si se fijan en la misma determinante anterior, solo que ahora, en vez de la columna de la x, está la columna que está después del signo igual. Y la forma de esto se llama entonces determinante de x. Entonces, 1 por 3 menos 1 por 2. Recuerden los signos, no se les vayan a olvidar los signos. Eso nos da entonces 1 por 3 son 3, menos 1 por 2 menos 2, entonces nos queda menos 2. Nos queda entonces 3 más 2 y eso es igual a 5. Por lo tanto, ahora tenemos que, lo vamos a ir anotando aquí porque como tengo que ir borrando, la determinante de x también resultó ser 5. Y finalmente la determinante de y. Entonces, la determinante de y ahora es, algunos a lo mejor ya se lo imaginaron, es tomar la determinante principal, pero ahora en vez de escribir los valores de y, escribo los valores de la igualdad. Eso significa que los de la x ahora se mantienen, 3 y 2, pero en vez de los valores de y, se escriben los valores de las igualdades. Y se resuelve de la misma manera. Igual, 3 por menos 1, menos, no olviden que siempre resta, 2 por 1. 3 por menos 1, menos 2 por 1. 3 por menos 1 es menos 3, menos 2 por 1 es 2, menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5. Eso implica entonces que la determinante de y es igual a menos 5. Vamos a borrar todo esto ahora. Y ahora, ¿cómo se resuelve esto? X, para encontrar el valor de x ahora, se resuelve de la siguiente manera. Se toma la determinante de x y se divide por la determinante principal. Entonces tomo los resultados que me dieron ahora. Entonces la determinante de x es 5. Y la determinante principal, 5. Determinante de x, 5. Determinante principal, 5. 5 partido por 5, 1. Ya encontré el valor de x que es igual a 1. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo encuentro el valor de y? Bien. Natacha, no le escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Perdón? Soy la mamá de Natacha. Aquí también pegada aquí en la clase, discúlpenos. Ah, Aquí ya. el de 1 y menos 1. Solo eso, disculpen. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos el valor de y? Lo mismo, solo que ahora en vez de la determinante de x en el numerador, ponemos la determinante de y lo dividimos por la determinante principal. ¿Cuánto es la determinante de y? Nos dio menos 5.
Y la determinante principal, lo mismo, si ya no había dado 5. Y menos 5 partido por 5, menos 1. De esa forma, entonces, se dan cuenta que llegamos a los mismos resultados. Llegamos a que x es igual a 1 y que y es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Resumen del método. Por si alguien todavía no lo ha entendido. ¿Cuál es el primer paso? Encontrar la determinante principal. Determinante principal. ¿Cómo se encuentran las determinantes? Entonces tenemos una columna de las X y la otra columna de las Y. Se reemplaza entonces por los valores numéricos. Aquí la X vale 3 y aquí la X está multiplicado por 2. Aquí la Y está multiplicada por 2 y la Y está multiplicado por 3. Y para resolver la determinante se multiplica cruzado y se restan. Siempre la determinante principal va primero. 3 por 3 menos 2 por 2. Luego encontramos la determinante de X. Lo que se hace es que se reemplaza la columna de las X por los valores que tenemos acá. Y lo mismo, multiplicamos cruzado y restamos. Finalmente, la determinante de Y, entonces reemplazamos, siempre la determinante principal, reemplazamos la columna de las Y por la columna de los valores numéricos. Se resuelve siempre cruzado. Y finalmente, para encontrar el valor de X y el valor de Y, determinante de X partido por la determinante principal nos da el valor de X. Determinante de Y partido por la determinante principal nos da el valor de Y. Y así encontramos ambas soluciones. ¿Alguna duda? ¿Una consulta? ¿Profe? Sí, dígame. Entonces, esos que parecen como triángulos son las determinantes, ¿no? Claro, esos triangulitos se les llama determinante. Ah, Como determinante. Hay determinantes de más de sistemas, de 3x3, de 4x4, etc. Hay más, pero para este sistema de ecuaciones con dos incógnitas se utiliza así. ya. En matemática van a aprender que la determinante se utiliza mucho para resolver otras cosas también. Pero el triangulito se llama, en este caso específico, en el método de Kramer o método de la determinante. Ya. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Les voy a dejar un último sistema de ecuaciones para que lo resuelvan ustedes mediante este método de Kramer o método de las determinantes, ¿ya? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Veamos este. X menos 2y igual 2. Menos 2. Estoy resolviendo aquí y x menos 4y igual 2. Ese. Ya. Resuelvan este sistema de ecuaciones mediante el método de Kramer. Pueden hacer consulta nomás si es necesario.
Acuérdense que se trabaja con los coeficientes numéricos. Ojo con eso. Aquí el coeficiente numérico, ¿cuánto es? 1, muy bien. Y aquí obviamente también es 1. Y aquí el coeficiente numérico, ¿cuánto es? Para la columna de las I. 2 podría ser. No, porque hay que considerar el signo. Hay que considerar el signo. Menos 2. Entonces sería menos 2 y acá menos 4. Con esos números deben trabajar. Ya, profesor, ya. Ya, trabaje nomás. Resuélvanlo ahí. Vamos a dar unos minutitos para que lo desarrollen. No siempre van a dar números enteros, ¿ah? Podrían ser fracciones. Valentín, listo. Bien, Valentín, felicitaciones. Espero que haya llegado bien al resultado, sí, pero me imagino que sí. Ojalá, sí. Michelle, listo también. Muy bien, Michelle. Ya, que estamos en la hora ya, así es que vamos a resolverlo. Aquellos que pudieron resolverlo, felicitaciones. Aquellos que todavía no puedan, ojalá que ahora lo entiendan. Se estaba pasando la asistencia que no la había pasado. Terminó el Martín. Ya, ok. Entonces, tenemos que encontrar
la determinante principal, la determinante de X y la determinante de Y. Entonces, determinante principal. Recordemos, columna de las X, columna de las Y. Entonces aquí X vale 1 y aquí también. Acá Y vale menos 2 y acá menos 4. ¿Ya? Columna de las X, columna de las Y. Finalmente multiplicamos. Diagonal principal, 1 por menos 4, menos, recuerden menos siempre, 1 por menos 2. 1 por menos 4 es menos 4, menos 1 por menos 2, menos 2. Entonces esto es menos 4 más 2, es decir, menos 2, ¿cierto? ¿Está bien? 1 por menos 4, menos 1 por menos 2. Ya. Entonces tenemos que la determinante principal es menos 2. Yo lo voy anotando al tiro acá porque como tengo que borrar, a ver, a lo mejor aquí podemos sacar la determinante de X, para no borrar ahí aún. Como encuentro la determinante de X, entonces reemplazo la columna de las X por los valores que están después de la igualdad. Es decir, menos 2 y 2. La X por menos 2, la de arriba, ¿cierto? Y la de abajo por 2. Y los otros valores se mantienen, menos 2 y en menos 4. Solo reemplazo estos. Se ponen acá, ¿cierto? Y ahí tengo la otra determinante. Voy a borrar mejor porque si no nos podemos confundir con tanto número. Entonces, menos 2 por menos 4, menos 2 por menos 2. ¿Ya? Menos 2 por menos 4, menos siempre 2 por menos 2. Menos 2 por menos 4 nos da 8 positivo. Recuerden que estamos multiplicando números de igual signo, el resultado siempre es positivo. Y menos 2 por menos 2, distinto signo, resultado negativo. Como se junta menos con menos, nos queda en realidad 8 más 4, 12. Entonces, la determinante de X es 12. Finalmente, la determinante de Y. La determinante de Y, entonces, anotamos los valores de X, ¿cierto? Los coeficientes numéricos de X, y en vez de los coeficientes numéricos de Y, anotamos los que están después de la igualdad. Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. ¿Ya? Entonces repito, los de la X los escribo, y los de la Y no los escribo, sino que los reemplazo por los valores de las igualdades. Entonces tenemos 1 por 2 menos 1 por menos 2. 1 por 2 menos 1 por menos 2. 1 por 2 es 2, menos 1 por menos 2 es menos 2. Y las tareas me he dado cuenta que algunos aún tienen problemas con los signos. Entonces 2 menos menos 2, en realidad es 2 más 2, es decir, 4. Por lo tanto, la determinante de Y es 4. Y ahora entonces, X, como encuentro X, era la determinante de X partido por la determinante principal. Es decir, 12 partido por menos 2, es decir, menos 6. ¿Sí? 12 partido por menos 2, 12 partido por menos 2, menos 6. La incógnita Y sería la determinante de Y partido por la determinante principal. Ambas van partido por la determinante principal.
Nos queda entonces la determinante de y es 4 y la determinante principal menos 2. 4 partido por menos 2, menos 2. Muy bien. Entonces tenemos x igual menos 6 y igual menos 2. Ahí tenemos las dos respuestas. Lo vamos a anotar aquí. X igual menos 6 y igual menos 2. Ahora, si la determinante principal no fuese divisor de la determinante de x o de y, aquí obviamente van a quedar fracciones, lo dejan como fracción, no hay problema. Si no pudiésemos encontrar el valor aquí, lo dejan como fracción. O sea, la respuesta de x, el valor de x y el valor de y quedarían como fracción. No hay ninguna diferencia. Y lo último es que los sistemas de ecuaciones no siempre están escritos ordenadamente. O sea, podría ser uno x igual a menos 2 más 2y, a lo mejor está escrito así. Ustedes tienen que ordenarlo, es decir, la x va primero, después lo que acompaña a la y la pasan para este otro lado, con el signo cambiado. Ustedes lo ordenan para que quede de esta forma. No importan los otros métodos, porque como hay que despejar una incógnita, da lo mismo. Hasta incluso puede convenir que la otra incógnita esté al otro lado, ya la están despejando. ¿Ya? Pero en este método en particular tienen que estar escritas ordenadamente. ¿Ya? Bien, pues jóvenes, ese es el método de Cramer y el método de reducción, que es el que vimos antes que este. Con eso ya terminamos con todos los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Espero que se haya entendido todo esto. Recuerden que el IRMI voy a dejar una guía con poquitos ejercicios para que ustedes lo desarrollen y lo suban a la plataforma.